Creo que estamos live. Muy buenas noches a todos los que están por aquí, a los compañeros que nos hemos reunido para hacer esta charla, coloquio de manera distendida. Esto no es un webinar con ningún objetivo comercial o educacional, sino simplemente esta charla, coloquio un momentito nuevo. Distendida. Esto no es un webinar. Me he bajado el sonido que me había perdido un duplicado con YouTube. Pues nada, quería remarcar un poco que simplemente es una charla coloquio entre un grupo de traders que utilizamos todos más o menos el mismo enfoque. Como podéis ver en Twitter, somos básicamente traders de estructuras de Wyckoff junto con Volume Profile y Order Flow. Y nada, queríamos pues un poco por probar y por mostrar un poquito las cosas que hacemos de manera en abierto. Y aprovechando que haya sido un magnífico día de trading con movimientos muy bonitos, muy tendenciales y muchos de ellos esperados, muy esperados en este grupo. Y nada, pues si queréis saludar todos los participantes de esta charla, pues adelante, a ver si se escucha bien y podemos hacer una buena charla. ¿Alguno por ahí? ¿Algún valiente? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, John. ¿Quién más estamos por ahí? Es un placer estar con todos vosotros. Bien, ¿quién más? Óscar, ¿se escucha, Hola, Óscar? muy buenas noches, ¿qué tal? Aquí andamos también. A ver si aprendemos. Estamos con Alejandro también. Buenas tardes, señores, ¿cómo estáis? Un placer. Muy buenas, y estamos también con Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos desde Canarias. Y con Rubén en el cuerpo de Laura, que yo he tenido, bueno, la historia es que hemos utilizado la cuenta del canal de Rubén en YouTube, ya que es el único que tenía la verificada cuenta para la emisión en directo, que en este momento tendrá cada uno su cuenta para que no haya líos. Cada uno su cuerpo, sí. Pues nada, el objetivo es un poco comentar cómo hemos visto el mercado hoy y creo que todos estáis viendo mi pantalla de trading, mi template, donde, bueno, como más o menos todos tenemos igual, nosotros somos traders de multi-time frame, donde intentamos cuadrar las estructuras de largo plazo, cuadrarlas con todos los time frames hacia abajo hasta casi prácticamente entrar en Matrix. Matrix lo dominamos el 1 minuto y, bueno, como podéis ver, tenemos, bueno, mi plantilla operativa, tengo el order flow de 5 minutos aquí que marco, order flow de 30 minutos. Actualmente lo tengo, bueno, ya aprovecho para dar saludos a Enrique, que está por ahí de SP. No sé si todavía está por ahí. Vamos a ver el chat. Sí, veo que aquí se escucha, ¿no? Todo el mundo escucha bien. Perfecto. Ok. 30 espectadores, vaya, qué honor. Y nada, pues comenzamos un poco, no sé si Rubén quieres comentar algún activo en particular, alguna cosa que hayamos hablado o pasamos directamente, no sé si te parece bien pasar al SP viendo un poco la estructura que estuvimos manejando, ¿no? Incluso vamos a empezar con el SP, no estaría mal, ¿no? Sí, comienza tú si quieres y mientras voy preparando yo alguna captura que tengo por ahí. Vale, pues nosotros vamos a explicar un poco cómo, viendo desde el punto de vista de Wyckoff, hemos estado viendo dentro de un daily chart, pues esto es un gráfico muy prolongado en el tiempo, hemos visto un gráfico con el que prácticamente el 100% de los wyckofianos coincidimos, pues más o menos el movimiento que tuvo lugar desde casi las elecciones de Trump, donde veo, incluso aquí tengo marcado que es la lavada de Trump, que considera un TSO, que es el Terminal Shakeout, el último movimiento antes de iniciar una tendencia, y vimos que el mercado estuvo bastantes meses, hasta pues prácticamente diciembre de este año, metido en un canal con muy poca volatilidad, subiendo sin ninguna intención bajista, con unos volúmenes que tampoco nos mostraban nada interesante. Y hasta que llegamos a un punto que consideramos un evento climático, que es esta subida, y a partir de ahí pues se produjo la gran caída, pues un segundito, voy a quitar el chat aquí.
la gran caída de enero, y lo que conocemos, bueno, el tema que hemos estado discutiendo muchas veces dentro de las estructuras de Wyckoff, pues intentamos buscar los volúmenes climáticos, ¿no?, que marcan un poco el inicio o la finalización de un movimiento. Sin embargo, hemos discutido ampliamente entre los miembros de este grupo que muchas veces en mercados alcistas no se produce un volumen climático en sí en la subida, sino que se produce una pérdida de participación, y en donde se produce el evento climático quizás sea justamente en el AR, ¿no? Para nosotros y para mí particularmente, el AR es el evento climático de mercado y se puede observar que hay un gran volumen, y entonces, pues, una vez definido el punto climático del AR, pues podríamos definir lo que es el trading range, ¿no? Creo que tenemos trading range para rato. Si podemos ver el tiempo que transcurrió, pues casi desde agosto de 2015 hasta, pues, esto de Trump en 2017, pues casi 2 años dentro de un rango de desarrollo que tuvo su resultado y que luego tuvo un evento climático, no tanto, vuelvo a repetir, por un evento climático de compra, sino también por un evento climático de las ventas. Una vez a partir de ahí, como buenos wyckofianos, y si os gusta esta filosofía, es bastante fácil distinguir un trading range. Simplemente hay que definir el buying clima o selling clima y luego, pues, establecer el AR. Ahí tendremos el trading range, y a partir de ahí siempre vamos a tener un secondary test, que es el que tengo aquí marcado. Bueno, a partir de ahí ya sabemos que tenemos trading range para rato, porque, como he dicho, el rango anterior ha durado casi 2 años. Pues imaginaros que no se va a resolver esta situación de mercado en cuestión de días. O sea que por lo menos sabemos que estamos en mitad del rango, o sea que tenemos que tener en cuenta dónde nos situamos. Como somos traders multi-time frame, pues vamos a bajar a unos time frames inferiores, y como bien Rubén ha hecho a lo largo de estas semanas, con un trabajo ejemplar y muy bien hecho, vamos desestructurando la estructura, ¿no? Vemos que después de la automatic reaction, que aquí podemos empezar ya a dilucidar una pseudoestructura de acumulación o de distribución, también no se sabe, donde tenemos un selling climax, un automatic reaction, un secondary test. El mercado subió y generó, así es, una pequeña distribución que ha producido todo este resultado. Sin entrar en detalles en este evento climático, en esta distribución, sí que nosotros, una vez producido el efecto de esta distribución, alcanzando, pues, el 2-1, nosotros utilizamos proyecciones, no utilizamos Fibonacci como tal dentro de la metodología Wyckoff, sino que utilizamos simplemente las proyecciones para medir los posibles objetivos que puede tener el mercado. Y como queremos que las máquinas y los algoritmos están programados con objetivos o salidas relativamente sencillas, nosotros tenemos como referente, pues, el 161, que esto implicaría que este es el movimiento 161 de este rango de aquí arriba, y el 2-1, que significaría que este rango de distribución, pues, tiene el mismo resultado en el 2-1 o el doble en este lugar. Una vez aquí, tal y como vuelvo a repetir, explicaba Rubén en los vídeos, detectamos que había 2 estructuras de pseudoacumulación. Una de ellas tuvo un resultado y el mercado volvió a meterse dentro de este rango, generando a su vez otra estructura de acumulación que tuvo este resultado. Estamos en una situación bastante interesante de mercado, porque claramente aquí, ahora lo veremos en 30 minutos, esta estructura de aquí es difícil de dilucidar si era una estructura de parada, se puede decir una especie de WEC en formato de estructura, o iba a ser una distribución. ¿Qué pista nos puede dar si es distribución o acumulación? Pues vamos a pasar en detalle a ver esta parte del mercado, qué estructura tenía en 30 minutos. Y bueno, es muy discutible. Una vez que se está desarrollando el rango, pues vemos que el mercado llega al 161, el rango anterior, tiene un evento climático, una mini distribución, una reacción, una automatic reaction, y luego, pues, el mercado ha estado bastante complicado de operarle, porque incluso ha tenido gaps, ha tenido abstracts, hasta que nosotros, como traders de estructura de Wyckoff, estamos muy, muy pendientes de todo el tema de sacudidas por arriba y por abajo, porque sabemos que al mercado le encanta engañar. ¿Y por qué el mercado engaña? Porque realmente el profesional, y no sé si alguno quiere intervenir, para mí no existe una mano profesional, una mano negra que mueve los mercados y bailamos todos al son suyo. Simplemente la liquidez que necesita el profesional o las instituciones, donde se encuentran los stops que tenemos arriba. Todos los stops de venta tenemos después del buying clímax, pues son absorbidos con este tipo de sacudidas, que muchas veces son incluso por meros ticks. Entonces, claro,
comprar cuando el mercado rompa una resistencia o vender cuando un mercado vende un soporte, sin duda es la peor entrada que uno puede hacer, ¿no? En mi opinión. Entonces, como últimamente el mercado está muy complicado, pues siempre tenemos en cuenta esta premisa de que los mercados siempre tienden a alabar máximos y mínimos, incluso para generar movimientos violentos en el sentido contrario, con el único objetivo de captar toda la liquidez del mercado, ¿no? Todos los stops estos todos estos stops de, bueno, la gente que está corta aquí, todos los stops que tiene para cerrar una posición corta son compras, el profesional quiere vender, pues absorbe todos esos stops de compra en modo venta y inicia un movimiento en el sentido contrario. Como hemos dicho, distribución complicada, el SP no es un producto nada fácil, engorrona y se queda marroneando de manera bastante importante. Sin embargo, detectamos que volvía a haber una sacudida local, en el sentido de que aquí podíamos tener un movimiento y una sacudida local que fuese este. Y entonces Rubinho y yo discutíamos, digo, bueno, ¿esto se trata de una reacumulación para seguir subiendo a máximo o esto se trata de una distribución? Desde el punto de vista de Wyckoff, distinguir si es una reacumulación o una distribución es lo más complicado. Sin embargo, hay pequeñas determinadas pistas que indican que puede ser una cosa u otra y entre ellas es el aumento de volatilidad. En una distribución generalmente se produce un aumento de la volatilidad dentro del rango, mientras que en un rango de acumulación generalmente antes de romper el clic y de romper la estructura se produce una disminución importante de la volatilidad. En este caso podemos observar que empieza a haber bastante volatilidad dentro del rango y a su vez esta sacudida que es bastante relevante. Nosotros siempre tratamos de buscar los eventos relevantes a la izquierda del gráfico para intentar dilucidar si realmente es una distribución de acumulación. Y como me gusta mucho simplificar en el trading y luego ya podemos meternos en tema de order flow y tema más complejo de volume profile. Como podéis ver, tenemos, bueno, no solo tenemos la estructura, sino tenemos los niveles de VWAP, que es la línea azul en mi caso. VWAP, este es el VWAP mensual, que paró justamente esta mañana al tick. Tenemos el VWAP de la semana, los VWAP de la sesión y luego tenemos el volume profile. Aprovecho, quizás la única cosa que voy a hacer de promoción, yo trabajo con Atas y soy colaborador de Atas y bueno, es una plataforma que podéis probar y que funciona magníficamente, no me enrollo más. Utilizamos también los volume profile pues, para ver un poco dónde se encuentra el punto de mayor volumen y cómo está el perfil de volumen, si existen ineficiencias, si existen huecos. Y bueno, realmente no quiero decir que el trading de hoy haya sido fácil, pero hoy lo han puesto relativamente fácil si atendemos a la estructura de que ya empezaba a dilucidar que se trata de distribución, una rotura del clic. Generalmente el clic coincide con los puntos del low volume node, coincidente con puntos de rechazo, como podéis ver aquí, 1, 2, 3. Se produce una rotura y como cualquier trader con cualquier otra metodología, pues generalmente esperar a la retracción y observar qué ha ocurrido en esta zona para buscar la segunda pata, creo que es la manera más ventajista, más segura y más fácil de hacer trading. Uno puede jugar dentro de las estructuras a operar, teniendo en cuenta lo que hace y los riesgos que asume, pero las roturas y movimientos en dos patas son, la verdad, que movimientos que son fáciles de detectar y que con las herramientas que tenemos de order flow y demás se pueden operar de una manera muy sencilla. Se produce la rotura a lo largo de la sesión overnight en el horario europeo. Automáticamente, como trader de estructura de Wyckoff, detectamos evento climático. El volumen, obviamente, en overnight no tiene nada que ver con el volumen de la sesión normal. Tenemos un Automatic Reaction, un ST, y ya, como veis, marco una zona donde realmente ha habido la primera interacción de la oferta, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos? Pues, obviamente, no la van a poner fácil, no van a poner una sacudida, sino se produjo una segunda sacudida y vuelve a meter dentro de la estructura. ¿Qué vemos en esa sacudida? Pues, si uno entra en lo que es el order flow, vamos a buscar el momento, vamos a ver, sí, puede ser por aquí. Puede ser por aquí. En el SP no se ve tan claro, en el DAX sí que se ha visto. Bueno, una primera señal, una vez abierto la bolsa americana y con el Initial Balance, que se llama, que es una hora, ¿no? Que se establece un poco el control de mercado. Empezamos a ver, y eso también lo explicó Enrique de SP, el tema de las ineficiencias. ¿Dónde detectamos una primera orden de entrada masiva? Pues con los imbalances. ¿Qué es un imbalance? Un mal imbalance es
quizás sé cómo explicarlo, a ver, que alguno me ayude. Un imbalance, generalmente cuando se mide el mercado, el imbalance se mide en diagonal, ya que si tú quieres vender, tienes que vender al bid, tienes que vender a la izquierda, y si quieres comprar, tienes que comprar al ask. Cuando se cruza un imbalance, como veis aquí que marco, que se ve en rojo, significa, bueno, en este caso tengo un imbalance de por 300, o sea que es 3 veces superior, me está indicando que en este valor, en esta zona, ha entrado una orden de venta de 448 a mercado, siguiente 400, otros 500. El delta comienza a aparecer la oferta, comienzan a apretar y quizá esa es la primera señal que tenemos que el mercado en esta zona, esto coincide con el VWAP semanal, VWAP del día, empieza a aparecer el interés institucional de venderlo y tirarlo abajo. ¿Por qué he cogido esta proyección? Cualquier otra persona podría haber cogido la proyección desde arriba, pero me pareció bastante lógico coger desde el comienzo de la sesión a las 2 de la madrugada, coger todo el movimiento y simplemente coger y proyectarlo desde el punto máximo que hubo, pasado unos minutos la sesión, concretamente a las 4 de la tarde. Vemos que en la zona del VWAP semanal y en la zona del VWAP de la sesión comienza a haber imbalances vendedores, se empieza a apretar, se empieza a ver la gasolina de venta en formato delta, se ve clarísimamente. Y bueno, en 5 minutos no bajamos a lo que es el nivel Matrix y en nivel Matrix estamos viendo pues un poco lo que estamos esperando, ¿no? Sabíamos que el mercado en overnight había roto el clic de 30 minutos, esperábamos que el mercado hiciese como una especie de pseudo paseo aleatorio y esperábamos que en algún momento se formase algún tipo de estructura, algún tipo de sacudida, una incitación a las compras, un movimiento en formato abstract, un secondary test, otro test, un show que significa sign of weakness y luego una última sacudida, esto funciona así, una última sacudida que barre esta zona local, es un local abstract, y a partir de ahí, caída libre. ¿Dónde he colocado el clic? Pues lo he colocado en el último punto coincidente antes de la rotura, que me gusta que coincida con un volume node. Rubén tiene otra forma de colocar las proyecciones, pero al fin y al cabo lo que estamos buscando niveles hacia dónde puede ir el mercado. Leía hoy en Twitter de que uno no puede estar operando siguiendo, evidentemente no, pero tienes que tener algún tipo de referencia, ¿no? Y niveles operativos donde te puedes salir, ¿no? En este caso, pues cogiendo todo el rango que es el rango de la apertura de Wall Street, vemos que el mercado llega hasta la proyección 261 y en el 261 es el posicionamiento climático y una R. Y bueno, y un poco ha sido una entrada bastante buena y me gustaría poder... sí, el nivel Matrix es el nivel time frame de un minuto, ¿no? Bueno, yo particularmente, viendo la volatilidad y el apalancamiento con el que jugamos, es lo más conveniente es tener toda la estructura desde arriba hasta abajo y las entradas hacerlas en un minuto, ¿no? Porque yo aquí en 5 minutos estoy viendo una estructura, pero si me voy a un minuto, yo estoy viendo que además esto es una estructura y que a su vez aquí hay una mini estructura, ¿no? Es como más confirmación. Más abajo de esto ya creo que no tengo sentido y aparte no quiero que me instalen un bypass dentro de 5 años, o sea que yo creo que con un minuto ya sobra. Y bueno, aprovecho para darle el turno a nuestro compañero Javi, que nos tique el euro, porque es que he visto que había publicado en Twitter y que lo tiene todo súper niquelado. Y Javi, se han cambiado las cuentas, ¿qué me ha dicho? Ah, sí. Están preguntando por quién habla ahora. Hablo muy deprisa, es que soy muy excitado, ese es el problema que tengo. A ver, voy a darle el control a Javier. ¿Estás por ahí, no? ¿Hello? Está en mute, yo creo. Ahora, que había desactivado el mute. Vale, pues te voy a dar el control de la... Yo creo que no sé cómo se verá en YouTube. Vamos a probar si se ve tu pantalla. Ahora, en teoría, podrías mostrar tu pantalla. Sí. Y es que me pillas un poco sin preparármelo como lo teníamos, porque no tenía previsto. He soltado el Espera marrón. un segundito. ¿Eh? He soltado todo el marrón. Sí, totalmente. Espera un segundito que tengo otra pantalla abierta. Espera un segundo. Mira, ahí está Enrique ahí, nada. Saludos, Enrique, que me he confundido de Enrique.
Muy buenas noches. Avisa y... Bueno, mientras tanto, ya que veo que tenemos 42 espectadores, mucho más de lo que esperaba. Yo pensé que estaría nosotros 5 y mi madre. Algún familiar cercano. ¿Algún familiar? Si mientras está Javier preparando las cosillas del eurodólar, que lo controla como nadie, incluso Rubén, no sé, o si Rubén tú lo tienes preparado alguna cosilla que quieras enseñar, o el del DAX, o... Si he dicho muchas tonterías, también frenadme un poco, ¿sabes? Dale paso a Javi, que parece que ya está. La verdad que me has pillado, porque no tenía nada preparado para hablar. Si me hubieras dicho que yo básicamente lo mismo que quería decirte, lo que publiqué en Twitter esta tarde, ¿no? Haciendo un repaso a lo que había sido el día en el euro. Pues básicamente en la apertura, ayer tuvimos, no sé si está viendo mi pantalla. Sí. Espérate a ver si en YouTube, como va con una especie de retraso, a ver. Se está viendo, ¿eh? ¿Se está viendo? Vale, es que yo ahora mismo no estoy viendo, solo estoy viendo mi pantalla, ¿vale? Que no tengo que ni se idea, confirme pero... que se vea tu pantalla en... Yo la estoy viendo en YouTube, ¿eh? ¿La estás viendo? Sí. Vale, pues ya está. Ok. Bueno, pues un poquito lo que ha pasado hoy en el día. No tengo, porque tú sabes que yo trabajo con otra plataforma que es en la que opero realmente, ¿no? Y con el Ninja, pues únicamente hacemos los seguimientos de volúmenes, un poquito lo que has explicado tú, vemos el web app, tanto yo simplemente trabajo con el semanal y el mensual, así como los volúmenes acumulados de la sesión, para ver los webhooks y demás. Es verdad que los rangos pequeños, los rangos a lo mejor cuando nos vamos a un minuto para establecer la entrada, pues no suelo etiquetarlos en Ninja, ¿no? Por ejemplo, si he marcado aquí, pues este ranguito de distribución, este otro de acumulación y este otro de distribución, pero estos los tengo en la plataforma en la que suelo operar, es donde los he etiquetado, ¿no? Pero bueno, explicando un poquito lo que veíamos para el día de hoy, pues después del primer impulso que hubo ayer, que fue un impulso bastante importante, que veníamos de la zona del 1.17.4, llegamos a recorrer pues prácticamente 120 pips. El movimiento, pues muy habitual en la apertura o digamos en overnight, se movió hasta lo que fue el webhook de la sesión anterior, de hace 2 sesiones, perdón, que lo tenemos aquí detrás, ¿vale? Era esta zona de aquí, ¿vale? Pues en apertura el día de ayer abrió, en overnight subió, llegamos a esa zona, barrió ese naked webhook que teníamos, ¿vale? Y sí, vamos a explicar un segundo a la gente. Nosotros con el Ninja, o si no manualmente cada uno, para nosotros es bastante importante las zonas de webhook. Creemos que las zonas, cuando Javier habla de naked webhook, son niveles, el webhook es el volume point of control, o sea, el punto más negociado al día, y generalmente el mercado no deja puntadas sin hilo. Generalmente esos webhook no quedan sin tocar en movimientos posteriores. Casi siempre el mercado tiende a cerrar esa pseudo ineficiencia. Entonces, cuando hablamos de naked VPOCs, significa los VPOC de sesiones anteriores. Entonces, nosotros lo tenemos bastante en cuenta porque son como imanes, ¿no? Sí, perdona. Se puede ver clarísimamente como en el día de ayer el VPOC venía de esta zona, ¿no? De hace 2 sesiones, llegaron limpiamente a ese punto y al tick cerraron ese VPOC y empezó el impulso bajista, ¿vale? Vuelvo a 3 minutos que se ve un poquito más claro. Vale, pues a partir de ahí pues empezó ese primer impulso que vimos ayer, fue un impulso prácticamente sin paradas, no hubo prácticamente una pequeña intento de acumulación aquí, pero que vamos, que no tuvo ningún resultado y siguió hasta terminar la sesión del día, ¿vale? Entonces, viendo este primer impulso, pues en la sesión de hoy hubiera sido muy lógico que hiciera esa segunda pata, ¿no? De la que estaba hablando antes George, que son movimientos muy típicos. ¿Y qué esperamos, como he incidido antes, qué esperamos que nos haga el mercado para iniciar un segundo movimiento? Pues como podemos ver en la zona donde pones zona de low value en sesión anterior, vemos que hay una especie de rango y se produce, como tú pones, lavado, ¿no? Donde te da la flecha roja, es como
como el engaño del mercado, la captura de todos los stops de la gente y a partir de ahí engaño, incitación a la compra y rasca para abajo, ¿no? Yo realmente en ese momento, era primera hora, era apertura, esperaba realmente que hiciesen el Naked de ayer, ¿vale? Que lo tenemos aquí todavía, ¿vale? El Naked Epoch de ayer. No sé si el Ninja a veces falla por unos pips, no sé si en Atas lo cerraron realmente. En Atas cerraron. Vale, yo a primera hora estaba buscando este cierre, no lo hicieron, pero bueno, cuando vi ya que perdió el nivel, pues hice una entrada corto aquí. Yo estos días, no sé si lo han visto en Twitter, pues estoy muy desconectado del trading porque estoy, bueno, por temas de trabajo estoy un poco liadillo y hago entradas un poco, no te voy a decir que tampoco a lo loco, pero sí que intento buscar una entrada rápida para protegerla en break-even y desconectarme. Y después intento hacerle seguimiento. No consigo, pero hoy funcionó, hoy funcionó. Entonces, bueno, después tuvimos una distribución que esta sí que la tengo etiquetada en la otra plataforma, que ahora no podemos verla. Una mini distribución. Eso es, una primera pata bajista y una mini distribución que continuó en la segunda pata que dio lugar al PS y al Selling Climax, ¿no? Sí, estas dos de aquí, ¿vale? Esa es. Este era un buen punto de entrada, si hubiéramos podido pillarla, pues bueno, se vio clarita, hubo una paradita, un Selling Climax, una R, un Secondary Test, la fase, digamos, fase B, en el C hicieron una pequeña lavadita por arriba y ya cayó, ¿vale? Tuvo su retroceso, ¿vale? Lo que solemos llamar un LPCI, que sería esta zona de aquí, ¿vale? En un minuto se vería mucho más claro, ¿vale? Es que no ahora mismo para no ampliarlo. Y bueno, y siguió la caída. En un rango un poquito más amplio, pues detectamos el PS, Selling Climax, AR. Yo siempre suelo buscar un test, siempre suelo verlo en... Correcto, un test, eso es. Y este lo etiquetó muy bien Rubén, lo detectó rapidísimo, que es, él detectó aquí una sección, un cierre de sección, y este cierre de sección tiró un FIBO y ya estamos en el 61.8. Eso ¿vale? es. Lo podemos... ahora enseñaré yo si no lo pierde, pues que... Ahora enseñaré yo con Atas a la gente ese pequeño tip de cierre de sección, que no es más que una dilatación y una trampa de mercado, que se ve, lo tengo bien graficado en Atas. Y nada, pues claramente en un gráfico tan sencillo se puede ver que simplemente hemos jugado, y aprovecho la ocasión, hemos jugado a las dos patas, a los two legs, concepto que muchos de nosotros hemos aprendido de Ferran, que está escuchándonos por aquí. Aprovecho para mandarle un súper saludo. Y bueno, si quieres comento también un poquito la estructura del euro en 4 horas y por qué esta venta masiva, ¿no? Y explicar un poco y desmitificar el mundo del trading en el sentido de la bolsa sube por, la bolsa baja por. Evidentemente las noticias y eventos de mercado son triggers. Le dejo de compartir la pantalla un segundo. Sí. Vale, ahora confirmame que se ve mi pantalla, sí, ¿no? Sí. Se ve mi pantalla, ¿no? Yo todavía no. Dame un segundo. Ahora sí, ahora sí. Vale. Ahora, ¿no? Sí. Sí. Bueno, desmitificar un poco esos análisis posteriores y creemos firmemente que el mercado para moverse con contundencia, la jugada tiene que ser masticada, creada o como se quiera decir, con bastante anterioridad, ¿no? Tomar posiciones a nivel institucional nosotros como particulares no estamos al alcance de comprender. Y bueno, destacar que la metodología Wyckoff increíblemente se puede aplicar a prácticamente todos los timeframes. Ya incluso detectábamos que toda esta caída del euro debido a la crisis, pues ya formaba, me imagino para los que no estoy familiarizados con Wyckoff y para los que sí, pues Selling Climax, AR, ST, una fase local, un secondary test dentro de B, una fase B donde se produce la causa, donde el profesional o donde las instituciones intercambian todo el papel. Lo que hablábamos, la importancia de las sacudidas, vemos que el punto mínimo de llegada al Selling Climax es lavado
en esta fase C, que la fase C es el último test que se hace antes de subir. Generalmente a nosotros nos encanta que barran máximo o mínimo, y en este caso cuando todo el mundo se iba a la paridad y todo el mundo daba por perdido, pues se barrió el mercado, se hizo una estructura de acumulación que no se ve en detalle aquí, pero que era muy clara, y el mercado, como podéis ver, cogiendo toda la amplitud del rango, colocando el clic en el punto justo en el low volume node, casi al milímetro, pues ha tocado el 2-1, ¿no? Esto lo ponemos SOS, que significa Signs of Strength, signo de fortaleza. Tenemos una reacción esperada al break, que es Back to the Edge of the Creek, y tuvimos un movimiento al 2-1. Generalmente cuando el mercado llega a un 2-1, pues es interesante ver qué tipo de estructura está haciendo, porque son generalmente zonas de parada, que además coincide con una zona anterior de volumen. Por eso la integración de todas las herramientas, volumen tanto en vertical con el volume profile, volumen en horizontal con el VSA. Entonces se trata, esto del trading, de la manera que nosotros hacemos trading, se trata de entender la película que nos está mostrando el mercado. No criticamos ni cualquier otro método que se base en indicadores o en medias móviles, pero nosotros como traders de estructuras necesitamos entender qué nos cuenta el mercado, ¿no? No tratamos de adivinar hacia dónde va el mercado, sino de entender lo que nos está mostrando y la película que nos está mostrando. Y bueno, en esta parte, pues bajaríamos de time frame, y donde se ve muy, muy claro es en 4 horas, ¿no? En 4 horas tenemos, aquí se ven los datos un poco corrompidos porque es el rolo del contrato. Vemos que el mercado llega a una zona de PSI, primera zona de parada, un buying clima, un secondary test menor, una reacción, una especie de evento climático en forma de abstracts como secondary test, y luego pues el mercado se queda en otra mini estructura dentro de la estructura mayor. Y bueno, que como indicábamos antes, ¿cómo distinguimos acumulación de distribución? Pues es complicado, porque a lo mejor en este punto se podría haber producido una lavada de mercado como tal y como se produjo aquí, el mercado subió, pero el mercado aquí lavó el mínimo de la automatic reaction y vimos que a su vez se quedó generando una mini distribución dentro de la distribución mayor, que a su vez, vuelvo a insistir en la importancia de la sacudida de las lavadas. Un artículo, por cierto, os recomiendo la lectura de un artículo que hizo Rubén para la revista de Instituto Wyckoff, incidiendo un poco en la importancia de la sacudida, ¿no? Y la captura de la liquidez, explicando por qué se producen estas sacudidas. Y como podéis ver, el buying clima fue sacudido con un abstract. Entonces, viendo esta estructura y viendo los incrementos de volatilidad y con otra herramienta que es el Waze Volume, de las ondas de Waze, que lo que hace es acumular el volumen por ondas, poco parametrizado por el propio programa, pero se puede observar la intencionalidad, ¿no? Un movimiento que adquiere intencionalidad adquiere volumen. Entonces, ya se intuía, viendo otra herramienta, en este caso Ninja, que las ondas de bajada iban muchísimo más cargadas que las ondas de subida. Eso ya es un indicativo del interés, de la participación del mercado, ¿no? Nosotros jamás en la vida hubiésemos esperado este sell-off tan absolutamente bestial del eurodólar. Esperábamos que se cubriesen determinados naked VPOCs que había pendiente. Me parecía un nivel muy razonable de frenada a este punto, el 2-1. Simplemente he cogido la amplitud del rango, lo he puesto en el low volume node. En el 2-1 incluso hubo una pseudo reacción, pero no ha habido manera de sujetarlo, ¿no? Entonces, quiero incidir que todo este tipo de estructuración de mercado se puede aplicar a todos los time frames, a cualquier producto activo que cotice. ¿Qué problema hay dentro o qué casuística es la problemática en términos de Wyckoff? Pues muchas veces los rangos pues no resultan, en este caso, de distribución, sino simplemente a lo mejor puede haber producido una lavada, el mercado lava, testea sobre la zona y se vuelve para arriba, ¿no? Un ejemplo de eso, pues varios ejemplos. A ver si puedo enseñar. Sí, un poco enseñar lo que es todos los temas de los naked VPOCs, y pues aquí en Atas también podemos establecer el perfil diario y pues marcar qué VPOCs quedan pendientes, ¿no? Evidentemente no caía tan que todos los VPOCs queden cerrados, pero como podéis ver, siempre el mercado tiende a solaparse, ¿no? El mercado va, rompe, testea, rompe, testea, rompe, testea. ¿Qué más?
creo que ya me toca dejar de hablar y que vamos a dejar pasar a Rubén, ¿no? Yo creo que ¿tienes algo del DAX, Rubén, o no? Bueno, del DAX llevo tiempo sin operarlo porque, como hemos comentado, sobre todo por Twitter, hemos visto que la estructura no estaba siendo nada clara y yo, bajo mi punto de vista, hay que evitar los entornos así un poquito reguleros. Entonces, si queréis, la comparto y hablamos del contexto. Vale, voy a pasar el control de la pantalla, ¿vale? A ver, mostrar para todos. Ahí va, para ti. A ver, compartir. Vale. ¿Se me ve ahora? Sí. Vale. Vamos a comenzar, si queréis, hablando un poquito de la última estructura del eurodólar, que ha sido lo último que hemos comentado por la cuenta de Twitter. El rango, como habéis visto en el tweet, lo puede hacer igualmente a nivel horizontal o a nivel con un poquito de pendiente. Visualmente nos cuesta verlo, pero como habéis visto en la imagen que he puesto, si le dais la vuelta es lo mismo, es prácticamente lo mismo, ¿vale? Lo digo porque es importante el contexto y las zonas donde se encuentra el precio. Estoy seguro que en esta zona de aquí, ¿qué es lo que habrá hecho o qué es en lo que estarás pensando la mayoría de la gente? La mayoría de la gente ve esta dinámica que sigue una lógica estructural y aquí está pensando en qué. Pues un movimiento hacia el otro extremo. ¿Y qué hace el precio? Pues el precio hace todo lo opuesto, ¿vale? Entonces, la estructura, muy importante, el contexto, muy importante, pero más importante todavía es lo que está haciendo el precio. Y este es el principio número 1. Hay que seguir al precio y al volumen. Lo digo porque por esta zona que ha abierto el mercado a las 8, hemos sacado una buena operación en corto, como ha dicho Javier. Y vamos a compartir las imágenes de lo que hemos ido comentando. Esta era la estructura a principios del día, a eso de las 8 por ahí, y ya comentábamos esta posibilidad de este movimiento bajista en dos patas. Identificamos la parada del movimiento bajista. Recordar que este contexto, esta zona, es en la parte baja de ese rango dinámico bajista, ¿vale? Suponemos que, como norma general, aquí la gente va a estar pensando en ¿qué? En largos. Y la gente ve esa estructura, igual que la he visto yo, porque eso no es nada, son líneas. Son líneas que las puede dibujar cualquiera y eso al mercado no le importa. Al mercado le da igual que tú dibujes ahí 4 líneas, que dibujes 8. Lo único que importa es esto, el precio. El precio, lo demás no importa nada. Entonces, la parada del movimiento bajista, fase B, el precio construye la causa, la sacudida, que para mí es que si no hay sacudida, yo prácticamente no opero el movimiento. Correcto. Porque es un evento para mí fundamental. El nivel de confianza que me da el ver una sacudida no me puede dar otra acción. ¿Por qué? Porque aquí sabemos que hay liquidez. Como ha comentado yo antes, el mercado se mueve por liquidez. Y aquí ha saltado la liquidez. Todos los stops que había aquí, fuera. ¿Vale? Fuera. Y el movimiento bajista, esta muestra de debilidad, es brutal. Entonces, en ese punto, aunque sabemos que estamos en la parte baja del rango, yo voy a esperar esto. Efectivamente, tú vas a esperar, Rubén, el mismo evento que se ha producido en el UTAD. Estamos haciendo el trading sencillo de dos patas. Vamos a esperar que el mercado cree estructura y cuando sacuda, para adentro de nuevo, ¿no? Eso es. Otro punto muy importante. Aquí venimos al mercado, enfrentamos al mercado con un sistema juicioso, con una lógica. ¿Esto qué quiere decir? Que el análisis es una cosa, pero el planteamiento de escenario es otra. Esto es un planteamiento de escenario, ¿vale? Es necesario. Tú no puedes enfrentar al mercado sin saber exactamente qué es lo que vas a hacer, qué esperas que haga el precio, dónde lo vas a esperar. Entonces, esto por un lado, este fue el escenario que planteábamos y ya no solo esa segunda pata, sino que es que esperábamos que hiciera este movimiento. Este movimiento que es la sacudida de esta zona de liquidez. Lo mismo que había hecho aquí, lo esperábamos en una dimensión inferior, ¿vale?
Es lo mismo, la estructura, como habéis visto en el chat de George, se repiten, da igual, diario, H1, semanal, un minuto, es exactamente lo mismo, ¿vale? Y ahí podemos añadir, Rubén, de que uno puede coger la lectura de mercado, que esto no, aquí no hay, en el trading no hay meses, es trabajo y horas de vuelo. Uno no puede volar un jumbo de primera, sino que tienen que pasar con la avioneta y son horas de vuelo y entender el mercado, cómo va a ser las lavadas. Y también podemos incluir perfectamente otras herramientas que nos ayuden, ¿no? En este caso, el order flow, pues rotaciones de delta, imbalances, que nos ayudan a confirmar de que ese evento climático que esperamos, el AFSA, se está produciendo. Y generalmente se producen esos eventos de order del flow, se ven imbalances potentes, se ven rotaciones de delta, o sea que eso es, todas las herramientas son integrables, ¿no? Eso es, aquí cada uno pues ya tiene que personalizar su enfoque hacia los mercados. El sistema para mí es la manera más sólida y objetiva de enfrentarlo. ¿Por qué? Pues porque está evaluando la interacción de la oferta y la demanda constantemente, que son las únicas fuerzas que realmente mueven el mercado. El mercado no se mueve ni por un Fibonacci, ni por una media de 200, ni por leches en vinagre. El mercado se mueve porque entran orden agresivas o de compra o orden agresivas de venta. Por el salto de estos, por la liquidez. Efectivamente. El mercado se mueve, hay que dejarlo bien claro, y por eso nosotros, después de estos años, pues operando los mercados, y yo en mi caso he estado bastantes años probando prácticamente de todo, y no critico nada mientras sea rentable, pero a mí no me ha dado resultados. Los resultados han empezado a llegar desde que se produce una estructuración de mercado y un conocimiento del contexto de mercado. Y operar sobre todo, no a patrones, sino a esperar eventos de oferta y demanda que son reconocibles, que son repetitivos en el mercado, y uno de ellos es, como bien Rubén ha mostrado, es el evento de lavada, ¿no? ¿Por qué buscamos las patas? Sobre todo, entiendo que eso también lo comentáis cuando ya se ha generado una causa, quiero decir. O sea, ya se ha generado una determinada estructura y termina la estructura con ese evento, ¿no? O sea, que no es un evento aislado que se produce en un determinado momento porque sí, sino que va acompañado de una causa que se ha generado durante un tiempo, ¿no? Entiendo. Lo complicado de esta metodología es que realmente conocer la historia del mercado requiere, pues ya podéis ver muchísimas pantallas, pues múltiples time frames, y estar muy pendiente y etiquetar y ser consciente de dónde estamos. Saber consciente de dónde estamos en semanal, en 4 horas, 30 minutos, 5 minutos y 1 minuto, pues esto tiene un trabajo añadido. Evidentemente, no creo que ninguno de los que tenemos micro abierto creemos en un sistema de trading. No critico el sistema cuantitativo, que evidentemente da resultados, funciona bajo otras premisas, pero el trading discrecional de un particular tiene que estar basado, en mi opinión, en el estudio de la oferta y la demanda dentro de todos los prismas y perspectivas que hay, ¿no? Y no me vale tampoco yo opero solo aperturas o yo solo hago esto, sino creo que para seguir al mercado hay que seguirlo completo, ¿no? La historia es completa, ¿no? Realmente un movimiento no sabes si se va a producir a las 4:30 de la tarde o a las 6 de la tarde o incluso en overnight, que muchas veces en overnight aprovechan para mover el mercado. Entonces, requiere de un trabajo y de una monitorización que no todo el mundo está dispuesto a hacer, son muchas horas y bueno, no existe para nosotros un método mágico que es clic, compra aquí, clic, venda aquí, sino es todo, forma parte de una historia y de una película que requiere de análisis, ¿no? Y la eterna disputa, yo soy trader, yo soy analista, es que para ser trader tienes que ser analista, es que no cabe otro sentido. Para conocer el contexto del mercado tienes que analizar previamente el mercado y no vas a entrarle a todo, sino vas a entrar a aquellas cosas que te sientas cómodas. En mercados que están muy enmarronados, pues uno intenta no entrar porque realmente la probabilidad que tienes a tu favor de que el escenario que plantees vaya a tu favor son mínimas, ¿no? Se trata de simplificar, ¿no? Creo que en ese aspecto nosotros simplificamos al máximo, ¿no? Siempre nos escucharéis hablar de nosotros y en plural porque es que no hace falta nada más que vernos hablar un rato o en el grupo privado que tenemos de WhatsApp. Es muy curioso, es muy llamativo, es hasta gracioso que muchas veces colgamos imágenes de posibles escenarios prácticamente al unísono. Y vemos lo mismo, me refiero a eso, a que vemos lo mismo, que al final es un punto de objetividad que te da este enfoque. Este enfoque está claro, tiene unos eventos y unas fases muy, muy fijas, pero luego también te da esa flexibilidad
que ya he comentado también en un vídeo, que por ejemplo aquí tenemos otro ejemplo de flexibilidad, porque el mercado hay que dejarle fluir, hay que dejarle que trabaje. ¿Por qué? Pues porque está interactuando continuamente entre oferta y demanda, no va a hacer lo que tú quieres, va a hacer lo que él quiere, lo que los grandes operadores quieren. Entonces, si recordáis la imagen anterior, yo aquí esperaba una sacudida con un test para quizás buscar este movimiento bajista. ¿Pero qué hace el precio? Pues el precio, y vuelvo al comentario de Óscar, porque ha introducido muy bien el tema de las fases. Nosotros nos guiamos por fases para saber cuándo puede desarrollarse ese evento final de test en la fase C, ¿vale? Y en este caso buscamos que tenga una proporcionalidad entre las fases. Buscamos que siempre la fase B sea mayor que A y que C, ¿vale? Entonces esto nos predispone a buscar exactamente a partir de qué zona, a partir de qué nivel vamos a estar ya con la antena más puesta. Como vemos, fluidez. Hay que dejar al mercado que desarrolle. No nos hace el test, pero sí nos hace la rotura. Nos hace rotura con un buen volumen. Fijaos cómo nos chiva Waze el volumen vendedor, o el volumen de venta, o el volumen que ha entrado en esas ondas bajistas. Y mira qué Esa poco... es la herramienta que antes dije yo que no tenía yo en Atas, que espero que nuestro amigo Enrique consiga decírselo a los desarrolladores, porque realmente es una herramienta muy significativa porque estás viendo la participación. Incluso en este caso de tu marca se ve una pérdida de participación, ¿no? Sí, eso también... Aquí, ahí lo vemos. ¿Vale? Para mí es importante. Yo probé Atas un tiempo, pero no me terminó de convencer porque echaba de menos esto. Parecerá una gilipollez y criticamos muchas veces el uso de indicadores, pero depende de qué indicadores. Depende de en qué datos se base y siempre esto no es un indicador. Claro. Esto realmente no es un indicador, sino que lo que hace es agregar el volumen de la onda que parametriza el sistema. O sea, que indicador como tal... Es como un volumen plus, pero vamos. Será una representación plus, como bien dice Óscar, del volumen. Pues este es el tema, este es el escenario que planteamos, el movimiento bajista que rompe el ICE, el nivel de soporte y el retroceso. En ese punto, y vuelvo al hilo de lo que comentaba George del tema analista, hay que ser analista, claro que sí, tenemos que analizar, si no, ¿cómo llegamos aquí? Si no tenemos un método y analizamos, ¿cómo llegamos aquí? El problema está en que hay que saber cambiarse la chaqueta de analista a operador. Y cuando yo estoy aquí en esta zona, en este LPSI, ya estoy a nivel operador y estoy esperando mi setup. Estoy esperando a que pase lo que tiene que pasar, lo que yo busco, para que entre al mercado. Este es el resultado final, pero quiero enseñaros, por ejemplo, yo he implementado hace poco el order flow para confirmarme a mí la entrada, ¿vale? Para confirmarme el gatillo. Este es un software de order flow que tiene, bueno, que utilizo en Ninja y es muy simple. Un cambio de netos, ¿vale? Vemos una entrada fuerte de oferta, pero quiero que lo veáis mejor en OFA. En OFA lo hemos visto incluso mejor porque ese giro es este, ¿vale? Es el mismo giro. Vemos un delta de 99 contra un delta de menos 956. Como cantar. ¿Eso qué es? Pues eso es una entrada agresiva de vendedores. Eso es una agresión en el bid, en toda regla. Y ya no es eso, sino que fijaos, tiene continuidad, ¿vale? Tiene continuidad. El control me lo deja en el tercio superior. Para mí eso es follow through, eso es continuidad. Que ya subí también alguna captura en Twitter comentando esto. Pues esto es lo que hay que buscar. Cada uno que se busque su gatillo, que utilice el software que quiera y ya está. Y no hay más. El resultado, pues en este caso salió bien, buscamos esa segunda pata y siguió bajando, pero yo aquí me conformo. Tampoco quiero hacerme ser el más listo de la clase. Como decimos muchas veces, el último euro que sea para otro. Yo esto es lo que buscaba, fuera. ¿Vale? Entonces, si queréis comento un poco el DAS. Vamos a ver. Bueno, yo el DAS... bueno, es que no hay mucho más que comentar. Lo vine comentando en los vídeos de YouTube. Es que el rango de acumulación para mí es perfecto. Es que no tiene más.
Una sacudida. Poco a poco, para la gente que no entienda Wyckoff, claramente Selling Climax, Automatic Reaction, un secondary test local de la fase A. Fase de parada, eso es. La fase B, donde tiene un secondary test en formato de Spring. Y luego, pues como hemos enseñado también en el eurodólar en weekly, la fase C produce una lavada de los propios mínimos de la estructura, ¿no? Y a partir de ahí, movimiento fuerte. Bueno, incluso ya en el Waze se observa con anterioridad que ya empieza a entrar demanda, un poquito antes de la fase C, empieza a entrar la demanda presionando en las ondas al alza. Y bueno, sin ningún tipo de... Esto es un rango de acumulación que a nosotros nos mosqueaba, porque es que dada la perfección que tenía, te frotaba los ojos. Digo, esto no puede ser, ¿no? Que sea tan perfecto. Y bueno, ya intentando ir a la parte de la operativa, ¿no? de estos días, seguramente el mercado ha llegado al 161, en la parte de arriba de la estructura de acumulación, y ha desempeñado, no sé si lo tendrás tú, Rubén, que se ve muy bien en el chart de 30 minutos. No, no lo tengo. Vale, pues si quieres lo enseño yo un segundito y te paso de nuevo la pantalla, ¿vale? Vale. A ver, un segundito. Se me ve... Avisadme si se ve mi pantalla. Se ve una singularidad ahora. Espérate. No, esta pantalla no. No quiero compartir. ¿Se me está viendo? Sí, esta es la pantalla, sí, correcto. Como podéis ver, aunque esté este gráfico de 30 minutos un poquito sucio, la salida del rango de acumulación en 4H pues llegó a este resultado con un evento climático en forma de UTAD, una mini reacumulación aquí que a su vez barrió los mínimos y que tuvo un resultado, movimiento en dos patas desde que rompe el crick, una pata y otra pata. Y bueno, generalmente los movimientos, como hemos dicho, incidimos de nuevo, y yo creo que era el tema del día, ¿no? De que simplifiquemos el trading, intentemos buscar los patrones más fiables dentro de la estructuración y utilizando todas las herramientas. Veíamos claramente que se producía una primera pata de caída, una segunda pata, y ya empezaba a generar una estructura, ¿no? Un PS, un Selling Climax, una ERP, un ST. Creo que se acaba de caer, ¿eh? ¿Se acaba de caer? Sí, en YouTube no hay imagen. Se me acaba de caer, un segundito. Comparto pantalla. Yo en YouTube estoy viendo ahora mismo el order flow de Rubén. ¿Se me ve la pantalla de nuevo? En YouTube no hay nada, ¿eh? En YouTube se ha quedado como pone en vivo, pero no... Vaya, se ha quedado pues como entonces parado. tendrá que... A ver, un segundo. Ahora, a ver. Claro, es que, sin embargo, nosotros lo vemos en directo, pero no... En el directo sí lo vemos nosotros, pero en YouTube no hay nada. Eso es. Está parado. Bueno, pues... Se puede parar y rearrancar, no creo, ¿no? El directo. Para ir a arrancar esto va a estar complicado. Va a ser un No poco... se ve nada. A ver, vamos a ver si la gente... No se ve. A ver... Hoy sí. Si se oye, se ve mi pantalla. No, no se ve. Sí, sí se oye, pero la pantalla no se ve, por lo visto. Vamos a ver otra vez. Compartir la pantalla. Mostrar para todos. Me da que se quedó Rubén ahí colgado, ¿eh? Ahora parece que ha cambiado algo, ¿eh? Yo creo que sí. Dame un segundo. Me salgo yo y vuelvo a entrar. No sé si será por mí. Sí, es que me da que te has quedado tú, Rubén. Espérate, yo te he quitado el control de la pantalla. En teoría estoy yo marcándola. Está seleccionado otro usuario de YouTube, me pone. A ver, en teoría no. En teoría no. En teoría estoy yo mostrando mi pantalla. No. Qué pena, porque si se veía la estructura en dos patas de... Voy a compartir mi pantalla, a ver si cambiando... Dale de nuevo, a ver si de suerte. Ah, mira, ahora sí se ve. No, se ha ve, quedado pero todo pequeñito. Ahora se ve, a ver... Pero es mi pantalla o la de George. Ahora se ve... Soy yo el que se ve. Entiendo que sí. Sí. Es mi char, ¿no? Sí, ese eres tú, Rubén. Pues voy a quitarlo, espera.
A ver, vamos a ver. Se ve, ¿no? Ahora, sí, yo creo que ya. Sí. Se ve mi pantalla, ¿no? Sí. ¿Correcto? ¿Me dais confirmación? Sí, perfecto. Sí, esa Bueno, es la pues tuya, esa es la tuya. como indicábamos, se producía un rango de acumulación perfecto en el DAX en 4 horas. Como podéis ver, la etiquetación de la estructura, tanto mía como de Rubén y del resto de compañeros, es exactamente la misma. Evento climático para el PS, Selling Climas, una R, un sprint que rompe el mínimo anterior, un último sprint que yo he etiquetado como sprint 2, fase C, el mercado sube, apoya en el VWAP del mes, línea azul, y llega al 161 el tirón, colocando el clic en el low volume node, nos llega al tick, al 161. Me preguntáis, ¿por qué el 16121? Pues nosotros venimos trabajando desde hace bastante tiempo con estas proyecciones y la verdad que funcionan de escándalo. Una vez llegado al 161, pues bajamos a 30 minutos y vemos lo que quería comentar. Aquí el chat, lo siento, lo tengo un poquito sucio. El último evento climático al mercado se produce con una reacumulación que no tengo etiquetada, que como podéis ver, aquí hay un mínimo, ha sido lavado. El mercado tira en una onda, reacumula, que a su vez lava, y una segunda onda. Pero a su vez, nosotros siempre que el mercado se mueve, vamos etiquetando posibles escenarios. A lo mejor el buying clímax no es el que es, pero siempre tenemos la costumbre de ir poniendo, pues, bueno, hay un evento climático, lo pongo. Sigue el mercado, pues lo modifico. Es un poco adaptarse al mercado y seguirlo en tiempo real. Y bueno, hoy por la mañana, yo quiero disculparme, pero no quiero parecer presuntuoso ni muchísimo menos, pero otra entrada radiante muy sencilla. Esperando un movimiento entero en la flecha violeta, que a su vez está subdividido en 2 patas. Se produce un PS, que es el Preliminary Support, un Selling Climax, una R, un ST, pero ya aquí me estoy marcando, en este cuadrado amarillo, cuál ha sido el máximo de la estructura. Y como podéis ver, antes de iniciar el movimiento, la segunda pata violeta, ¿qué ha hecho el mercado? Ha lavado todos los stops. Me va a costar un poco enseñar el order flow en un minuto, pero en el order flow en un minuto, en el DAX, a veces es un canteo, porque evidentemente el order flow del DAX es con un menor número de contratos. Bueno, ahora porque es el cierre de mercado, pero se ven cosillas interesantes porque generalmente por nivel no hay más de 50 contratos, no suele, y se ven pues el tema de los imbalances de manera importante y se ve dónde el institucional o dónde el algoritmo aprieta al acelerador y comienza a soltar la pequeña dinamita, ¿no? Tal y como decía nuestro amigo Ferran, soltar la dinamita, dejar que el mercado haga un pseudo paseo aleatorio, pero ya toda la carga está colocada y lo único que hace falta es una ignición. No os voy a poner exactamente, porque es que esto tiene un order flow de 5 minutos, pero buscamos imbalance, ¿no? Buscamos zonas donde, bueno, voy a intentar ponerlo, ese spike fue mañanero. Bueno, por ejemplo, aquí se ve una cosa clarísima, ¿no? Aquí leer order flow tampoco hay que entrar en el mega detalle y operar a pelo el order flow, por así decirlo, porque creo que es como pegarle una piñata con los ojos cerrados, sino que el order flow es un complemento a todo el tema estructural. Yo nunca he logrado ser rentable operando order flow a secas. Gente muchísimo más avanzada que yo, no lo pongo en duda. Pero sí que capto pequeñas pinceladas, como puede ser, por ejemplo, esto aquí, ¿no? Esto de aquí, este 108, ¿no? Estamos viendo aquí que el mercado pues está más o menos sin ningún tipo de ineficiencia y de repente, ¡pum!, 108 contratos, con una vela alcista, con un delta positivo, gran volumen también. Y aquí en institucional, ¡pum!, suelta el primer misil. Es muy importante tener en cuenta esos niveles, ya que en movimientos posteriores, lo que nosotros llamaríamos a lo mejor esto el buying clímax, el secondary test, ¿dónde va a testear? Pues va a testear justo a la zona donde el institucional ha soltado la bomba. ¿Y qué observamos en esto? Secado. ¿Qué implica secado? Pues el número de contratos aquí, evidentemente, no acompaña para un movimiento alcista. No va a ser capaz de vencer esta barrera que ha soltado el institucional. Y a partir de ahí, pues vamos buscando que se produzcan pues, pequeñas imbalances, cosa que aquí en este ejemplo no se ha visto claro, pero sí que se ha visto claro
Como aquí hay un imbalance de 11, de 24, de 33, o sea que ya vemos lo que hablábamos esta mañana todos los miembros del WhatsApp, zonas de control, ¿no? Con el order flow puedes ir viendo cuáles son las zonas de control. Evidentemente la zona de control principal es esta de aquí arriba, donde hay un imbalance brutal, y luego posterior, pues hay una defensa de la zona, un secado, y luego posteriormente la zona de control va bajando, ¿no? Y va bajando porque vamos viendo aquí, pues un 33, un 21, y evidentemente el mercado dilata, testea, pero ya te está indicando, junto con la estructura, nosotros esperamos un evento climático, un upthrust para continuar la segunda pata, ya observábamos que esta era una zona de control, ¿no? Yo creo que esta es la manera más racional de utilizar el flow. Aquí vemos el oro 48 y luego vemos que esto es una zona de control evidente, ¿no? Y a partir de aquí, pues ya el mercado en caída libre, imbalances, incluso ineficiencias. Se establece una zona de control también a series intermedia, pero siguen soltando las pequeñas bombas, vemos secados y el mercado continúa. Pero claro, esto todo acompañado, evidentemente, con una estructuración correcta, ¿no? Una estructuración correcta que, pues, seguramente estamos viendo la bomba que digo yo de los 108 contratos es esta bomba. El siguiente testeo, seco, pero testeo a la zona de control. ¿Y qué estamos viendo aquí? Pues dentro de la primera pata tenemos una estructura que ha dado lugar a una acumulación pequeña y a una pequeña distribución. Una pequeña distribución que ha tenido el resultado, pues, que ha tenido a lo largo del día de hoy, ¿no? Desde el punto de vista de 30 minutos, sencillo, pues 2 patas, esperamos la sacudida, una segunda pata que ha llegado al tick. Y eso ha sido el resumen de esta sesión. No lo suelen poner tan fácil nunca, o sea que por eso queríamos publicar esto en abierto, de que realmente hay días que si uno sabe lo que hace y con la estructura en la cabeza y teniendo en cuenta los escenarios, uno puede enfrentarse al mercado con cierta probabilidad de tener el escenario a favor, ¿no? Bueno, yo por lo pronto en el DAX poco más que añadir. No sé si hay alguna duda o os he entendido las tonterías que he dicho. A mí me gustaría comentar que por muchas pinturas que veáis, por muchas cosas que ensucian el gráfico, al final lo que importa es el precio, ¿vale? El precio y el volumen. George lleva ya media vida operando y está capacitado para llenarse el gráfico de cosas y sabe distinguirlas y sabe ponerlas todas en su contexto. Pero para alguien que esté empezando a estudiar esta metodología, no hace falta nada de eso. Eso lo podrás ir añadiendo con el tiempo, según vayas cogiendo experiencia, según vayas dominando mejor la metodología, pero lo importante es dominar bien los eventos, las fases, los movimientos del precio, saber analizar la relación entre la acción del precio y el volumen. Es lo único que se necesita, nada más. Lo demás, al principio, yo creo que es recomendable hasta obviarlo. Y con el tiempo, según vayas adquiriendo experiencia, pues se van añadiendo cosas. Obviamente, si veis el chart de George lleno de cosas, pero él las tiene todas contextualizadas, sabe lo que hace, sabe cada línea, sabe de order flow, sabe de todo, pero eso no es lo normal. Yo no puedo tampoco manejar ese tipo de gráficos, ¿vale? Pero que igual, precio-volumen, suficiente. Correcto, pues si me podéis emitirlo en 1080. Pues eso es una asignatura pendiente. Otra pregunta que nos hacen de tener un sprint. Evidentemente hay un debate con respecto a los sprints, si los sprints tienen que venir secos o tienen que venir cargados de volumen. Yo voy a dar mi opinión, Rubén dará su opinión. Yo considero que un sprint generalmente no debe venir con mucho volumen, sino tiene que ser un evento de sacudida de mercado, limpiar los stops y dar la vuelta inmediatamente, ¿no? En el sentido contrario. Sin embargo, cabe la posibilidad de un sprint o volumen, pero cuando ocurre esa casuística, yo siempre voy a esperar que después de un sprint de mucho volumen haya un secondary test, que se testee, que se haga un bastón, como nuestro mentor Ferran nos decía, ¿no? Esperar al test y al secado de que esa zona ha sido una zona solo de testeo y de lavada, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Rubén, eso? Igual, más o menos igual, ¿no? Sí, exactamente igual. La metodología categoriza muy bien los tipos de sprint y de ahí os puedo derivar al artículo que escribí porque en verdad se explica muy bien. Test con sprint o sin sprint, o sea, con el sprint con volumen o sin volumen. Los dos, me valen los dos. Sin volumen, ¿qué te sugiere sin volumen? Pues que no hay interés. En este caso no hay interés a seguir cayendo.
no hay vendedores agresivos dispuestos a seguir dándole al bid, ¿vale? ¿Eso qué nos dice? Porque no quieren precios más bajos. Entonces, si no quieren precios más bajos, el camino de la menor resistencia, ¿dónde está? Está al alza. Eso es un punto clave. Donde pone la dinamita, me pregunta uno ahí en YouTube, donde pone la dinamita generalmente se produce en la fase B, que es la fase de intercambio de cromos. Generalmente la dinamita no se coloca tanto en el sprint, sino que generalmente los sprints se producen en la última fase de mercado, la fase C, y es en la fase donde ya pues las cartas no están sobre la mesa, pero la jugada está ya cocinada, ¿no? Y luego, por ejemplo, incidir, hemos enseñado bastantes charts. Yo opero el petróleo también por tema del trabajo. Como podéis ver, vuelve a ser otra estructura de acumulación, pero sin embargo la dilatación o el sprint se ha producido en la fase B y lo que se ha producido en la fase C es un test lamentable de la oferta en una zona de LPS, que es el Last Primary Support, que coincide con la zona donde frenó el mercado. A su vez, en esta estructura se ha producido una lavada y, como podéis ver, colocando el clic justo en el low volume node, ha ido a tocar directamente el 161. Y estamos hablando de un gráfico del petróleo que viene desarrollándose, pues un segundo que tengo aquí esto, que viene desarrollándose desde 2015. O sea, que imagínate el tiempo y la cantidad de eventos y de órdenes y de trades que se ha producido a lo largo de 3 años, ¿no? Claro, yo ya por experiencia, un poco por expertise de varios años con el mercado, niveles relevantes 161, 2 a 1, 261, pues voy a mirar un poco qué es lo que suena. Y en este caso, pues se veían en H4, se dilucidaba no una estructura muy clara, pero sí se produjo una reacumulación, un evento. No se ve claro del todo, pero sí quería hablar del petróleo porque realmente ha vuelto, yo espero un movimiento en 2 patas. Tenemos una pata, no sé si esto será suficiente, aquí ya se ha producido una sacudida, la cual yo intenté el corto y me han sacado, porque el mercado no siguió. Pero volvemos a ver el mismo tipo de rangos. Lo que pasa es que en el petróleo obviamente es un mercado que está muy controlado por el tema algorítmico, que tiene muchísima volatilidad, es ultra peligroso. Pero volvemos a etiquetar, vamos etiquetando un buy in climas, AR secondary vendor, un show que lo lleva a la parte inferior, un secondary test y luego pues una lavada general, un clima de mercado. Cuando el institucional comenta de que se va a producir un cierre de la producción, de que la demanda aumenta, generalmente cuando salen todas las noticias positivas o negativas es cuando el mercado, cuando ya todo el mundo comenta de esto, el petróleo se va a 80, no sé, es cuando el mercado se va a la bolsa, así funciona el mercado y creo que tenemos que tener en cuenta esa premisa, ¿no? Igual que con el Bitcoin, cuando mi madre me llamaba para comprar Bitcoin, pues chato, empieza a estar un poco atento de que a lo mejor estás llegando a un evento climático del mercado, ¿no? Y vemos aquí como, pues, dentro de una estructura un poquito más complicada y un poquito más alargada, pues ha tenido un resultado brutal. ¿Y qué es lo que voy a buscar yo en estos días? Pues yo como particular y con una cuenta pequeña, con alto apalancamiento, yo no voy a ser la persona que coge el cuchillo cayendo. Yo voy a intentar operar a favor de la tendencia del mercado. A favor de la tendencia del mercado en este chart claramente es que se ha producido una primera onda, ¿no? ¿Que esta redistribución será suficiente para mandar al mercado una segunda onda? Pues estaremos atentos. Pero a cualquier sacudida por arriba de estructuras, yo le entraré corto. Y con los stop bien ajustados. Y si no sale, a por otra. Yo en este caso intenté entrarle corto, flecha, rango de parada, no tengo etiquetado todo el rango, sí tengo etiquetado la zona de máximos. Podríamos tener un buy in climax, un ST, un upthrust, un test del upthrust y placa. Automáticamente marco estructura de distribución y bueno, pues ha llegado aquí y se ha dado la vuelta, pues me meto para adentro y como yo muy miedoso, una vez que la operación está en positivo, a break-even. Y no os preocupéis porque os salten los break-evens y hay 1000 oportunidades en el mercado y con el apalancamiento que jugamos, pues vas a poder sacar ticks. Lo que hay que tener claro es que hay que protegerse y hay que buscar no solo un trading defensivo, sino también un trading defensivo desde el punto de vista operativo, cubrirse y con los stops bien marcados, con los escenarios, claro. Eso, evidentemente, los stops te lo puedes gestionar de manera correcta o colocarlo de manera correcta conociendo los escenarios y la estructuración Wyckoff te lo da. Y luego, pues, jugar a esos. Yo
pensaba que hoy el mercado podría dilatar este mínimo y pues mínimo pensando que me lo dilataban y volvían a meterse hacia adentro. Y bueno, poco a poco y trading defensivo, trading de escenarios y que sí se puede, que esta corriente que hay por ahí de que el análisis técnico no funciona. Yo soy bastante contrario a muchas herramientas de análisis técnico, lo cual intento no voy a criticar, sino que no forman parte de mi operativa. Pero no olvidemos que el mercado funciona con la oferta y la demanda, y la oferta y la demanda quedan rastros tanto en estructura como en la propia cinta, ¿no? A ver, más preguntas nos hacen por ahí. A ver, si tenéis... vale, sí, bueno, eso es una cuestión que estamos hablando últimamente, de si los rangos de acumulación y distribución podían tener inclinación, y sí que lo pueden. Complicado, evidentemente a mí me gusta horizontalizar el mercado, que las estructuras sean horizontales, porque creo que el dinero o las órdenes están establecidos de manera horizontal, pero sí que existen rangos inclinados. Simplemente tenéis en cuenta la tendencia previa independientemente de lo que haga acumulación y distribución. Bueno, esto, claro, es que esto tienes que ver toda la película, qué te está dando el mercado en todos los time frames e intentar buscar tu entrada en el sitio que más probabilidad tengas a tu favor. Es completamente erróneo adivinar qué va a ser el mercado. A mí es que realmente me da igual que el petróleo se vaya a 80 o se vaya a 50. Yo lo que quiero es ir con el mercado. Eso se trata de dejarlo bien claro, que el trading no es un ejercicio de brujería y de adivinación, sino se trata de un follower de mercado, así puro y duro. Y me comenta siguiente situación. Claro, eso es una... lo que me está preguntando es cómo distinguir los volúmenes. Evidentemente, uno tiene que ir en concordancia con el mercado. Si el mercado está cayendo y si produce un evento climático en forma de volumen, pues ese será el selling climax y luego la R. Que ese rango se convierta luego en acumulación para girar el mercado o redistribución dependerá de la estructura que tenga el mercado en timeframes superiores. Es que no hay otra manera de saberlo. O con pequeñas pistas que hemos comentado al principio de la emisión, pues, de cómo detectamos las diferencias sutiles, porque incluso nosotros hemos estado en seminarios con el Wyckoff Institute en Estados Unidos y es una disyuntiva que es aplicable a todos los traders de Wyckoff. Hay pequeñas sutilezas que te indican, pues, que utiliza Rubén o utilizo yo, pues, ondas de Weiss, ver el volumen, la intencionalidad de cada onda. Oye, ¿va más cargada las ondas bajistas o las ondas alcistas? ¿Qué intencionalidad tiene el mercado? Oye, ¿qué volatilidad tiene en la subida o en la bajada? Y esos pequeños detalles. Oye, está haciendo una estructura dentro de una pequeña estructura. Y todas esas pequeñas pistas, pues por ejemplo, como antes indiqué en el eurodólar, te hacen cada vez ver el escenario cada vez más claro. Veíamos que en el semanal llegaba al 2-1 y en el 2-1 nos hacía esta estructura. Pues cada vez vemos más volatilidad en la bajada, a su vez ha generado otra estructura de redistribución con una lavada. Vemos que hace una sección, pues todas esas cosas. Dice, bueno, ¿tengo el riesgo de que me haga una lavada y se vaya para arriba? Sí, evidentemente. Por eso, lo que recomendamos, jamás vender las roturas de soporte y resistencia porque estáis vendidos. Os puede salir bien, pero muchas veces el mercado dilata. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, pues por mi lado yo creo que ha estado bien. No sé si... Déjame, George, más de lo que estáis por aquí. Déjame comentar una cosa del último comentario. ¿Puedo compartir la pantalla? Sí, te comparto la pantalla, sí. Un segundo. A ver. ¡Ay! ¿Qué he hecho? Un segundo. Mira la pantalla. Vale, ¿se ve? ¿Se ve la pantalla? A ver, sí, yo creo que sí, está cambiando. Sí. ¿Se ve? Perfectamente. Vale. El último comentario creo que iba por aquí, ¿vale? Por estos movimientos. Da igual etiquetarlo buying clima, selling climas o AR, es que es lo mismo, ¿vale? El punto máximo del movimiento, del evento que para el movimiento alcista va a ser el buying clima, ¿vale?
pero igualmente el movimiento bajista, este giro, es igual que lo etiquetes como selling climax o como el AR de este buying climax. A ver si me explico, es que da exactamente igual, ¿vale? Esto es un buying climax y esto es un selling climax también. Si tiene una caída muy prolongada, una cosa es que te haga un buying climax, una R y se te queda aquí, yo qué sé, dentro de un contexto relativamente pequeño, pero si te hace un movimiento muy exagerado, como por ejemplo el del SP, es un buying climax y también se puede etiquetar o bien como AR o como selling climax, es lo mismo, da igual. ¿Quieres establecer los límites aquí, en este rango? Pues perfecto, opera esto. Opera lo que te vaya diciendo aquí el precio. Pero al final es lo mismo. Da igual que esto sea buying climax ARST o buying climax selling climax AR. ¿Vale? Al final es lo mismo. Luego también, si queréis, comentamos, para el que no sepa, los puntos de entrada de la metodología. Si queréis, hacemos una revisión rápida de dónde, por ejemplo, tomamos nosotros posiciones o dónde estamos más avispados para tomarlas. En este caso, cuando la tendencia para, dejamos que el precio pues, haga que construya la causa, ¿vale? En fase B. Los puntos clásicos de entrada en la metodología son o bien a la sacudida, que esperamos siempre, en este caso para la acumulación, o al test. Esto tiene sus características muy particulares. Y luego el otro punto clásico de entrada, yo diría que el principal, porque Wyckoff solo operaba en este punto. Wyckoff como tal solo operaba aquí, ¿vale? Que es el BUE, que es el punto de menor riesgo dentro de la estructura. ¿Por qué es el punto de menor riesgo? Pues porque ya venimos de ver todo esto. Ya prácticamente la estructura está confirmada, no confirmada, pero el nivel de riesgo baja muchísimo, igual que baja el nivel de posible rentabilidad del movimiento, ¿vale? Porque te has perdido mucho. En el sprint, y volviendo al anterior comentario que hacíamos, lo puede hacer con volumen o sin volumen. Si lo hace sin volumen, nos sugiere esa falta de vendedores, ¿vale? Y se puede entrar. La metodología nos dice que se puede entrar directamente al ver una rotura de soporte sin volumen. Lo recomendable que es, pues la entrada segurola, que es al test. Esperamos un test y ahí lo mismo, ya cada uno muy importante. Esta metodología a nivel cuantificación de backtest, a nivel backtest, es bastante complicado porque aun dándote unos eventos y unas fases muy fijas y claras, sí es cierto que siempre queda un poquito no de objetividad, pero como le permitimos al mercado que fluya de cierta manera, le damos un poquito de manga ancha, de fluidez, todos los rangos no son exactamente iguales. Entonces, cuantificar eso es complicado. Pero una idea que me dio un buen amigo, Manu, me dijo, lo que sí puedes cuantificar es tu patrón de entrada, el setup, tu gatillo. Entonces, o bien aquí en el sprint o en el ST, cada uno lo que debería hacer es cuantificar su gatillo, ya sea por una reversión de velas, por el elemento que quiera. Pero esto, por ejemplo, yo sí que lo considero importante, cada uno que cuantifique su gatillo para estar seguro. La estructura, sabemos que el mercado a veces no la realizará de una manera y en ocasiones de otra. Va a ser muy difícil ver dos estructuras completamente iguales. Entonces, eso no lo podemos controlar, pero esto sí, ¿vale? El gatillo sí lo podemos controlar y yo creo que eso es un elemento a backtestear. Poco más. Entradas en el sprint, si es con poco volumen. En el ST, si también nos lo hace con muy poco volumen. Y en el web. Esas serían las tres entradas en los rangos de acumulación, ¿vale? Y en distribución sería lo mismo, pero a la inversa. En el ARTRAS, en el ST o en el LPSI tras la rotura bajista. Vale, ya está. Solo quería comentar eso. Fenomenal, pues yo creo que ha estado muy bien esta charla y, bueno, animaros a que aprendáis la metodología y que nos sigáis y que, sobre todo, como yo he comentado con Rubén y con todos los compis, yo he estado muchos años navegando en la soledad del trading y se hace muy duro, a nivel psicológico es muy duro y, sobre todo, cuando uno no tiene estructurado el mercado y tiene contextos, se vuelve irracional, entra el tema de miedos, avaricia y se convierte en un verdadero monstruo. Entonces, lo que yo animo a todos vosotros, a los que estáis escuchando, es a
crear una comunidad de trading donde se comparta y donde haya hilos de conversación, donde aportamos cosas y trabajemos al unísono. Y bueno, animaros a que aprendáis esta metodología, que es relativamente sencilla de aprender, los eventos de mercado, las fases, el etiquetado. Lo más complicado de lo que he comentado antes, que es el estudio minucioso que requiere de todos los timeframes, de varios productos. Entonces, claro, es complicado llevar muchos activos al mismo tiempo. Si queréis operar de manera más tranquila, es perfectamente aplicable a otros mercados. Y si quieres, en otras charlas hablaremos sobre los dark pools y pues el tema de la ejecución de las órdenes, si el volumen es el que es o no el que es. Pero bueno, las estructuras de Wyckoff funcionan porque son estructuras que creo que sobre todo inciden en la parte psicológica, ¿no?, del operador, ¿no? Se trata de que intercambiar cromos, y el intercambio de cromos no sabemos explicar por qué, pero sigue unos patrones y unas estructuras que se repiten en el tiempo y que este señor a principios del siglo XX pues, detectó, y que después de haber probado todo, pues desde el MACD o el RSI 8, 14 y medio o el estocástico 8002 contra el 4030 y probar incluso hasta, de esta manera, hasta programación muy sencilla en MetaTrader, Fibonacci, Elliott, prácticamente lo he visto todo. O sea que yo de cierta manera envidio un poco a todos los compis que han ido un poco de manera directa. Creo que como traders discrecionales hay que prestar suma atención al juego de la oferta y la demanda, ¿no? Conocer qué película y qué historia te cuenta el mercado. Y no tratar de adivinarlo, no cometer el fallo de intentar adivinar las estructuras. Pues ahora viene la R, ahora viene el ST, ahora esto, sino operamos a lo que vemos y no adivinamos el mercado, sino lo seguimos. Y si el mercado ha hecho una pata alcista, nosotros vamos a buscar una redistribución con secado, con sacudida, a buscar la segunda pata, simplificar al máximo y sobre todo pues alimentar la pasión que supone estar siguiendo el mercado. Requiere de muchas horas y si uno no siente pasión por esto, pues puede resultar de cierta manera ingratificante, ¿no? Y por lo demás, pues nada, vuelvo a repetir, crear una comunidad de gente participativa donde hablemos todos, incluso con distintas metodologías, que de eso se trata, que pasamos muchas horas solo delante del ordenador, con muchos problemas con las novias, pareja o lo que sea, y intentar hacerlo lo más llevadera posible. Y yo por mi lado me despido, doy muchas gracias a todos los intervinientes y a toda la gente que ha estado conectada. Espero que os haya gustado esta presentación, este coloquio, y creo que por mi lado habrá más, incluso con más participación si queráis, preguntando cosas. O sea que sí, el tema de las novias es un tema complicado, sí. Muchas horas delante, ¿no? Y eso. Tanto criticar o mal rollo en Twitter, vamos a intentar cambiar. Y como yo he dicho, he estado muchos años navegando la soledad y crear un pseudo ejército de gente que opera bajo el mismo prisma, pues es muy positivo, porque lo que a mí se me escapa, Rubén me lo comenta, Óscar me lo comenta, Javi, distintos puntos de vista. O sea que de eso se trata, señores. Pues nada, muchas gracias por estar por aquí y en breve volveremos. Despedimos, Rubén, hasta luego. Óscar que se ha ido, Alejandro, Javi y John. Muchas gracias. Bueno, gracias por asistir a todos y lo dicho, hasta la próxima. Un placer, hasta la próxima, chicos. Yo compartir tiempo con estos cracks. Adiós, buenas noches, hasta luego.